no es fácil estar en esta carrera. No es fácil ser mi mamá tampoco. Yo creo que la verdad solo me apoya muchísimo. Este fin de semana en la ciudad de Los Ángeles se ha llevado a cabo la premiación Billboard Women in Music, donde se reconoció las contribuciones que hacen las mujeres dentro de la música. Así es, Esto María. me encanta. María Hurtado estuvo presente y nos tiene todos los detalles. Adelante, María, ¿cómo estás? Hola, María. Se llevó a cabo la edición número 18 de la entrega de los Billboard Women in Music para celebrar a las mujeres más influyentes dentro de la industria musical. Y este año una de las homenajeadas fue Ángela Aguilar. Una noche muy especial, siendo homenajeada. ¿Cómo te sientes alrededor de todas estas mujeres? Feliz, bendecida, muy honrada, la verdad. Y es luces radiante, ¿no? Y esta noche tu madre te acompaña porque también está siendo homenajeada. Era momento que le enseñaran algo de lo mucho que hace. De verdad, se lo merece más que yo, miles veces más que yo, y estoy muy contenta de acompañarla hoy. ¿Y qué consejos o cómo te ha guiado tu madre durante este tiempo? Porque no es fácil estar en esta carrera. No es fácil ser mi mamá tampoco. Yo creo que la verdad solo me apoya muchísimo. Lo más bonito de ella es que siempre está, en las buenas, en las malas, en las no tan malas, siempre está ahí. Actúe siempre como una dama, como ella me enseña. No me tiene que decir cómo actuar porque la aprendí de ella. Ángela recorrió sola la alfombra roja, a pesar de que llegó bien acompañada de su esposo Cristian Nodal y toda su familia para recibir el premio Breakthrough, el premio Innovación. Te veremos un dueto con tu señor esposo. Todo el mundo quiere verlos juntos. La verdad me muero de ganas de sacar algo con él. Él también. Tenemos varias canciones que ya hemos hecho, pero son para nosotros. Las que siguen yo creo que sí vamos a sacar algo, pero todavía no. Sin duda la noche estuvo llena de momentos especiales, como cuando Ángela cantó el tema Cielito Lindo y cuando visiblemente emocionada subió al escenario para recibir su premio, diciendo que a pesar de lo duro que ha sido para ella últimamente, sigue de pie, cantando y haciendo lo que más ama, la música, mientras su esposo Cristian Nodal y su familia le aplaudían desde abajo. Otras de las nuestras que dijeron presente fue Kali Uchis y Becky G. Muy orgullosa, creo que entre nosotras tenemos siempre que apoyarnos. No somos muchos en este evento. Me siento digo emocionada y también digo orgullosa, porque la verdad es que yo vengo de una familia muy sencilla, vengo de my upbringing, very normal, so para mí todavía ser parte de esta industria que es como tan here today, gone tomorrow, me siento como orgullosa de eso. Vamos a arrancar con algo que da mucho de qué hablar, algo que lleva más de 30 años en la sociedad, en los fanáticos, en la familia, que es el caso de Selena y Yolanda Saldívar, que seguirá tras las rejas luego de negársele la libertad condicional al cumplirse 30 años de haber asesinado a la reina del Tex-Mex, Selena Quintanilla. Exactamente, y bueno, la reportera Marta Flores ha cubierto este caso desde aquel entonces, o sea, 30 años haciendo esto, y ahora estamos en vivo con ella desde San Antonio, Texas. Bienvenida, Marta, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Marta? Gracias, Clarice y Roberto. Pues aquí estamos en el mercado de San Antonio. ¿Por qué estamos aquí? Porque aquí Selena venía a presentarse un sinnúmero de veces hasta que Yolanda Saldívar le quitó la vida aquel 31 de marzo de 1995. Hoy, Yolanda Saldívar continúa en una prisión en Gatesville, Texas, enfrentando la cadena perpetua. No se le ha dado la libertad condicional como ella esperaba. Todas sus esperanzas se vinieron abajo luego de que el panel de perdones y de libertad condicional se lo negara. Ahora tendrá hasta 5 años posiblemente para preparar de nuevo su caso. Se revisaron muchísimas cosas, se revisaron entrevistas con la familia Saldívar, con la familia Quintanilla, documentos, protestas, se revisó todo eso, pero al final se decidió que Yolanda Saldívar no tenía por qué tener la libertad condicional porque podía ser una amenaza pública. Hay que recordar que fue el 31 de marzo de 1995 cuando Yolanda Saldívar se presentó en ese cuarto. Ella estaba ahí durmiendo cuando Selena llegó
Aparentemente, de acuerdo a la familia Quintanilla, Celina iba por unos documentos administrativos, ya que Yolanda Saldívar era la administradora de las boutiques de Celina. Pero Yolanda siempre ha dicho que en ese cuarto 158 no se habló nada de robo o de documentos, nada de eso. Simplemente se discutió de la vida privada de Celina. Y en un momento de ira, Yolanda dijo: si no quieres que diga tus secretos, me voy a matar. Y en ese momento Celina trató de cerrar la puerta y fue cuando se le escapó el tiro y dice que fue un acto accidental. Por parte de la familia Quintanilla en estos momentos, bueno, ha sido muy doloroso también todo este proceso. Ellos ya están agradeciendo al panel de indulto y libertad condicional de esto. Dicen que esta sentencia, se puede decir así, no les va a devolver a Celina, pero sí reafirma que en el estado de Texas hay justicia. Entonces ellos sí están tranquilos con esto, igual que toda la familia de Quintanilla, igual que también el viudo de Celina Quintanilla. ¿Hay alguna pregunta? Claro que sí, Marta. Obviamente, al ver estas declaraciones de la familia, era de esperar. Ellos todavía no han perdonado a Marta. ¿Has hablado con Marta después de recibir esta negación con Yolanda? ¿Has hablado con ella? ¿Cómo ella recibió esta negación de la libertad condicional? Bueno, de acuerdo a la familia de Yolanda, ella está tranquila y en shock también. No se esperaba esto, pero tiene una aparente tranquilidad y ella dice que no importa, que ni modo, que va a tener que esperar otros 5 años para nuevamente hacer la petición de su libertad condicional. Bueno, ¿y en qué condiciones se encuentra Yolanda ahora mismo en la cárcel? Se dice que está excluida, aislada de las otras reclusas por seguridad. ¿Qué hay de cierto de eso? Sí, ella prácticamente en estos 30 años ha salido muy poco de su reja. Ella permanece ahí, muy poco la dejan, está prácticamente aislada en su celda por temor también a que le hagan algo. Imagínense, ya han pasado 30 años de esto y Yolanda todavía sigue aislada en una reja y sale muy poco a convivir con las demás presas. Marta, Yolanda siempre ha dicho que fue un accidente, que no fue intencional. Hasta la fecha de hoy, ella sigue manteniendo esa versión. ¿Qué te ha dicho ella? Ella sigue manteniendo esa versión, que cuando Celina trataba de cerrar la puerta del cuarto para hablar, ella se estaba apuntando la cabeza, apunta a Celina, no cierre la puerta y se le escapa el tiro. Lo que sí se arrepiente más que todo es de la situación que se vivió, que Celina haya ido esa mañana a confrontarla en ese cuarto. En estos momentos tenemos esta entrevista que le hicimos al abogado Alfonso Cabañas. La mesa directiva que decide en otorgar la libertad condicional evalúa 2 cosas. Número 1 es, hacen una evaluación del riesgo, ¿verdad? En este caso el riesgo de Yolanda. Y número 2, se basan mucho en el delito del cual se le encontró culpable, ¿verdad? Entonces, en la evaluación del riesgo y en la gravedad del delito, creo yo que la mesa se basó para rechazarle su solicitud. Si tú te metes en las redes sociales, empezabas a ver los fans de Selena, los familiares, la gente por todas partes del estado, incluso por parte de Estados Unidos, empezando a mandar cartas de apoyo, a hablar al respecto, diciendo no es posible, no la liberen, es una... Entonces, en mi opinión, sí, eso influyó mucho para que la mesa directiva dijera, no, lo vamos a rechazar, lo sentimos mucho. Definitivamente Celina dejó un gran vacío, no solamente en su familia, sino también entre los millones y millones de fans que tenía. Yo tuve la oportunidad de hablar con ella en el 2009 para El Gordo y la Flaca, y en ese momento yo le pregunté, ¿qué harías si quedaras en libertad? Y esto fue lo que ella me contestó. Mi vida cambió el 31 de marzo y no me doy que sepa. Él no puede cambiar peor. Si me dejaran libre, sigo adelante. Un día a la vez, porque mañana no es prometido para mí. Estas fueron las palabras de Yolanda Saldívar en el 2009. Ahora, en el 2013,
que estamos ahorita en el 2025, sigue diciendo lo mismo. Ya han pasado 16 años de esa entrevista y ella sigue diciendo lo mismo, que si le hubieran dado la libertad condicional, ella estuviera así, viviendo día a día. Ahora, Marta, antes de despedirnos, la solicitud fue declinada ahora, pero ¿qué sería la diferencia del argumento de aquí a 5 años si el delito sigue siendo lo mismo? Clarisa, de acuerdo a los abogados va a ser lo mismo, no hay nada que va a cambiar, van a ser los mismos testigos, van a ser las mismas entrevistas, los mismos documentos. Lo único que podría cambiar es que los fans ya no mandaran tantas cartas de apoyo a Selena o que estuviera el caso más tranquilo, pero hemos visto que año tras año han habido tributos en memoria de la reina de la música tejana. Entonces, mientras esto no quede en el olvido, mientras Selena siga en los corazones de muchos, va a ser muy difícil todo este proceso para Yolanda Saldívar. Bueno, muchísimas gracias. Esto es lo que tenemos desde Muchas el mercado gracias, de San Antonio. Marta. Regresamos con ustedes. Muchas gracias, Marta. Desde aquí te saludamos también. Mira, ese es un detalle muy importante. La verdad, yo no lo sabía, que tiene un gran peso todos los fanáticos que mandan cartas pidiendo que la mantengan presa, que la mantengan condenada a esta cadena perpetua. Ella a lo mejor lo que pensaba que después de 30 años como que iba a olvidar. Exacto, pero afortunadamente también mantenemos en vida a Selena con tanto tiempo recordándola con su música. Cada año celebramos su vida. Una vez más, Eugenio Derbez da clases de humildad y de buen humor al responder cualquier cosa que le preguntan los reporteros, a pesar de que a veces se mete en líos con sus opiniones. Bueno, recordemos que perdió varios seguidores cuando opinó de Selena Gómez, pero a diferencia de otros famosos, a Eugenio se le puede preguntar de lo que usted quiera y siempre va a responder y no anda poniendo condiciones, como bien decimos, como otros artistas. Este es el Eugenio sin filtro. Vamos a ver. Eugenio Derbez ya tuvo su enseñanza cuando opinó sobre la actuación de Selena Gómez en la película Emilia Pérez y por eso ahora no quiso hablar mucho acerca de la nueva versión de Blancanieves con una protagonista físicamente un tanto diferente a la que describe el cuento original. Me hubieran escogido a mí para interpretar a Blancanieves. Si hubieran subido el rating más tú, ¿verdad? Sí. Sí. Hubieran subido el rating y hubieran vendido boletos. Exacto, pero no se me hizo. Para la otra. Para la Cenicienta. Pues yo creo que por supuesto que estoy a favor de la inclusión, pero a veces las cosas se llevan demasiado lejos y entonces es cuando ya nos salimos de contexto, ¿no? Blancanieves siempre ha sido una historia con la que crecimos todos y que de repente te digan de un día para otro que ya ahora resulta que está mal y que allá que es diferente, pues como que sí brinca un poco, pero ya no opino. Otro tema actual donde se maneja el nombre de Eugenio es la cantidad de dinero que supuestamente tuvo que pagar para ir al concierto de Shakira en Ciudad de México. No sé quién lo inventó porque no, Shakira me invitó personalmente, tengo aquí los mensajes y fuimos invitados desde hace como un mes y nos recibieron y nos pasaron al backstage con ella. Eso de que pagamos boletos para ir a verla, no. $140,000 pesos. No, aparte yo no pagaría algo así por boletos de nadie. Otro chisme a su alrededor es que su hijo José Eduardo se casó en Las Vegas. No creo. Lo dudo mucho, pero tampoco metería las manos al fuego diciendo que no pasó, pues no. Eugenio y Alessandra ya cumplen 19 años de relaciones y le preguntamos cómo manejan las altas y bajas de cualquier matrimonio. En todas las relaciones siempre hay pros y contras, siempre hay buenos y malos momentos, pero no, creo que lo hemos sabido librar muy bien y entendemos, y yo siempre le he dicho que la manera de durar más en una relación, creo que el secreto está en saberse pelear, no en cómo no pelear, sino en saber cómo pelear. Por último, quisimos que le enviara un mensajito a todos esos que les encanta meterlo constantemente en dimes y diretes. Bueno, a toda la gente que inventa cosas, pues gracias por darle de comer aquí a nuestros amigos reporteros que quiero tanto. Porque si no fuera por ellos, pues entonces no. Pero no me los desvelen, es muy tarde y los pobres están aquí desvelados. Ay, tan bello siempre. Aquí se vive del chisme, se vive del chisme. El problema es el chisme inventado que da vuelta y vuelta y vuelta y vuelta. Y al final la gente nunca se entera del
que era mentira y se queda en mente con cosas que no son. De puras mentiras. Porque eso pasa mucho. Pero Eugenio, al igual que yo la verdad que me divierto con todo eso. A veces digo, uno tiene que salir y aclarar, y a veces digo, pero entonces te ¿Para que aclarar todas las semanas algo. Exacto, imagínate. Te pones a aclarar todos los días y uno dice, bueno, no sé. Es que Lo que me dio risa es que dice, yo no pago boletos para ir a conciertos de absolutamente nadie, porque le andaban diciendo que pagó como 80,000 pesos mexicanos para ir a ver a Shakira y nada, dice, no, a mí me invitó Shakira. Personalmente. Exacto. Es como a Lili, que también le invitan a los conciertos, tú no pagas por ir a conciertos, porque son amigos. Tengo grandes amigos, claro, que me invitan. Sí. Otros que si es el último día, última hora y no encuentro nada, si lo tengo que pagar a las 6 de la tarde del concierto, voy. O si no lo conoces, pero si es tu amigo, lo mínimo que tiene que hacer ese amigo, te invito a mi concierto a que me vengas a ver. Claro que lo hemos pagado, por supuesto. Hemos hecho Tania dice que has pagado, yo no le creo a Tania. Yo se lo pagué a Tania. Ok, ahora sí. Oye, pero lo más lindo, me acordé que hace 19 años atrás, Raúl y yo estábamos en su boda. Ok. Y recuerdo que hicimos como un especial aquí para la cadena Univisión de la boda, que la boda fue espectacular. Qué rápido pasa el tiempo, ya casi 20 años de matrimonio. Sí, ya casi 20 años y recuerdo que de verdad, como disfrutamos esa boda, te deseamos todo lo mejor. Y el consejo que dio, siempre los matrimonios van a tener peleas. Y la clave es en saber pelear, o sea, saber cómo llevar esa pelea. Es lo que estábamos hablando. Tú puedes pelear, tener una discusión, pero sin llegar al punto de ofender o faltar al respeto y todo queda bien y uno se va a acostar temprano, tranquilo, dándose sus besitos, todo se arregla en la cama. Miren la diferencia, si Raúl estuviera aquí y dijera, Mili siempre me está peleando. Bueno, yo creo que es al revés, él dice siempre eso, pero... no puedo vivir sin ella. Oigan, vamos con una noticia que ha salido en el día de hoy y yo creo que si esto pasa, ¿qué estábamos diciendo? Los Estados Unidos se vuelve al revés. Escuchen bien, la fiscal general de Estados Unidos ordenó hoy a los fiscales federales que soliciten pena de en el caso contra Luigi Mangione, quien es acusado de el pasado diciembre, o sea, del año pasado, al director ejecutivo del United Healthcare frente a un motel en la ciudad de Nueva York. Este caso se ha vuelto extremadamente controversial y este hombre se ha vuelto extremadamente popular. Muy popular, Lili. Y recordemos también que Mangione enfrenta cargos de premeditado, tanto estatales como federales. Y estos cargos federales son los que abren la posibilidad de que él pueda llegar a enfrentar la pena. Y lo decíamos fuera de cámara, o sea, si este hombre llegan a condenarlo a pena, creo que sería algo que llevaría incluso a muchísimas protestas en el país, porque hay muchísima gente fanática que lo está apoyando, que lo ama, que lo quiere, amén de lo que él haya hecho. A ver, no creo que son fanáticas de lo que él haya hecho. Sí. Nadie puede, decir efectivamente lo que hizo fue correcto. Creo que lo que no están de acuerdo con el sistema de medicina de este país, claro. O sea, no entienden por qué uno de los países más poderosos del mundo está pasando por los problemas que pasa. Y obviamente, señores, cuando le abren un GoFundMe y este hombre ha recaudado miles y miles y miles de dólares en el tiempo que él ha estado en la cárcel, esto ha llamado muchísimo la atención. Claro. Lo que hizo fue mal hecho, pero de que es apoyado por lo que sea, ha sido muy apoyado. Señores, hace unos minutos Luigi Mangione se presentó ante las autoridades a escuchar los cargos en su contra por el asesinato del CEO de la compañía de seguros United Healthcare. Hemos seguido esta historia desde Raúl y desde que comenzó, y Tania Charri nos trae todos los detalles, señores, y nos dice qué sucederá ahora. Tania, adelante, ¿qué hay de nuevo? ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Efectivamente, hace solo unos minutos las autoridades, un gran jurado de Manhattan, del estado de Nueva York, le hizo los cargos a Luigi Mangione. En primer grado, en segundo grado, porte ilegal de armas con intención de alguien, porte ilegal de armas con intención de varios cargos, pero el principal obviamente es en primer grado, que podría incluso tenerle una pena máxima de cadena perpetua sin posibilidad de parol, algo semejante a lo que le sucedió a los hermanos Menéndez. El próximo jueves habrá una audiencia y ya los abogados de él han declarado que no van a pelear para que no sea posible el proceso de extradición, o sea que más tarde que la próxima semana Luigi Mangione ya podría estar en el estado de Nueva York para enfrentar este proceso.
Este es uno más de estos personajes que se vuelven tan populares que mucha gente empieza a amarlos, incluso a solidarizarse con lo que a ellos les pasa sin pensar en lo que hicieron ellos anteriormente. Hay muchos personajes que se vuelven famosos, populares, y se les olvida a la gente los criminales que han sido. Y aquí les presento unos 5 de tantos de estos criminales. Luigi Mangione se ha convertido en casi un héroe para muchas personas. El asesinato del CEO de United Healthcare a sangre fría lo hizo famoso, pero increíblemente también querido. Pero ¿cuál es la obsesión que tienen muchas personas con convictos acusados de crímenes? Este caso de Luigi Mangione es un caso muy interesante. Un chico buen alumno, inteligente, exitoso en su vida académica. Un chico muy atractivo físicamente, muy atractivo intelectualmente, que ha llamado a mucha gente a identificarse con la causa que él está defendiendo, que es todo el tema de los seguros sociales, los seguros de salud. Y este tema es un tema que toca un punto delicado en la sociedad y por eso tanta gente se ha identificado con él. Además que es una persona que tiene una cierta atractividad por lo que él hace y por lo que él es. Entonces se ha vuelto como un antihéroe. Pero Luigi Mangione no es el primer caso. Jeremy Mix, de expandillero, se convirtió en el centro de atención cuando su foto policial capturó la atención de todo el mundo. Incluso se hizo novio de una expareja de Mark Anthony, la socialité Chloe Green. Hoy el hombre es un actor y modelo reconocido que se hizo famoso con el apodo del delincuente sexy. Para los expertos es por la condición llamada hibristofilia. Es un desorden mental donde la persona se siente atraída a alguien que ha cometido crímenes violentos. Esto puede ser por una atracción a querer ayudar a la persona, querer acompañar a esa persona a cometer un crimen, pero es esa fascinación, muchas veces pasa de mujeres a hombres criminales, tal vez por esa idea del niño malo con el que se quieren identificar, tal vez porque son personas que tienen mucha inseguridad, que han vivido traumas infantiles donde esa idea de una persona que hace daño, que hace maldad, se vuelve atractiva porque ahí es donde encuentran el amor. Wade Wilson es un convicto. Estranguló a 2 mujeres hasta en el 2019. Tiene antecedentes de y hoy está condenado a pena de muerte. Pero cuando comenzó su juicio, las redes sociales se llenaron de muestras de amor por el hombre. Docenas de mujeres de todo el mundo le escribieron al juez para pedirle clemencia. El hombre que se tatuó la sonrisa del Joker fue catalogado como el preso más guapo. El caso de los hermanos Menéndez está extrañamente conectado con Luigi Mangione. Atractivos, bien posicionados y rebeldes con una causa. Ellos afirmaron haber asesinado a sus padres después de soportar años de... Los hermanos Menéndez incluso se casaron en prisión. Hoy son unas completas celebridades y la mayoría de los que siguen este caso esperan que se les otorgue la libertad. Las relaciones en la cárcel son relaciones complicadas. Muchas veces se pueden mantener relaciones. Yo conozco muchos casos donde las personas se comprometen, se casan, hasta tienen hijos, pero tiene que haber una consistencia y una constancia de ir visitando, de ir manteniendo la relación con cartas, con visitas, con regalos. No es una relación muy saludable. Pablo Escobar no cientos de personas en Colombia creando una época de terror y aún es alabado con recorridos turísticos por las calles y sitios donde vivía en Medellín. En Aspen, Colorado, hay un restaurante con su nombre elogiando a Escobar. Al Capone es la figura del gángster más célebre del siglo y sigue fascinando hasta el día de hoy. Películas, series, premiaciones, se ha hecho de todo y las nuevas generaciones lo alaban sin saber incluso que fue un criminal. Bueno, fíjate que esto es increíble lo que pasa con estos criminales. Se alaban y la gente se obnubila tanto con ellos que incluso ya se están preparando 2 documentales sobre Luigi Mangione que van a salir próximamente y seguramente toda la gente va a estar expectante para verlos. Gracias, Raúl. Tania, muchas gracias. Bueno, gracias por toda esa información. Obviamente la del momento es Luigi y Raúl y que ya sabemos que esto va a seguir causando, señores, furor. Y lo seguiremos paso a paso a ver cómo se desarrolla. Señores, estamos aquí también para contar lo que va a pasar con Ángel del Villar. Ustedes saben que es un tema que estuvimos cubriendo desde el inicio de este juicio a este productor musical. Y la pregunta que mucha gente hace es, ¿qué va a pasar ahora? Exacto. O sea, él va a apelar esta decisión. ¿Qué implica una apelación? ¿Qué posibilidades tiene que ahora en una apelación digan, no, no eres culpable, sino inocente? Hablamos con expertos y esto nos dijeron.
Tras el veredicto de culpable de haber hecho negocios con personas que estaban vinculadas con el México, el productor Ángel del Villar y su equipo de abogados anunciaron que apelarán la decisión del jurado y supuestamente basarían su apelación en argumentos como la interpretación errónea de la ley Kingpin o la insuficiencia de pruebas que demuestran que del Villar actuó con pleno conocimiento de que estaba la ley. Ahora la pregunta es, ¿la apelación sería antes o después de la sentencia? Ahora que el señor Ángel del Villar ha sido encontrado culpable por una corte federal aquí en Los Ángeles, su intención de apelar esta decisión de la corte para que la revise una corte de apelaciones requiere que sus abogados inicien ese proceso bajo las normativas federales 14 días después de la decisión final en el caso, que significa que tendrá que esperar que la corte le brinde su sentencia y después anunciar su intención de apelación de la decisión. Mientras tanto, Ángel permanece en libertad condicional bajo una fianza de $100,000 y el juez permitió que estuviera libre para que se preparara él y su familia para el momento de la sentencia y su irremediable ida a la cárcel. Ya encontrado culpable, el señor del Villar encontrará muchas restricciones sobre sus actividades como ciudadano. Por ejemplo, no podrá votar en elecciones políticas, no podrá tener ciertos puestos de trabajo. Si acaso le dan libertad condicional, entonces quizás tendrá que estar supervisado por algún agente federal. También, claro, puede ser, si le toca suerte, confinamiento a su hogar, pero también pudiese él enfrentar un decomiso de bienes. Uno de los testigos claves del caso fue definitivamente Gerardo Ortiz, quien se declaró culpable y además colaboró con la fiscalía para obtener rebaja en su sentencia. Ahora, para el cantante Gerardo Ortiz, quien fue artista de Dell Records, y él decidió cooperar y hacer un trato con el gobierno federal antes del juicio del señor del Villar, él pudiese recibir algunos beneficios por haber cooperado con el gobierno federal, que están entre reducir su sentencia, ¿verdad? Reducir la sentencia mínima requerida para ese crimen y hasta quizás inmunidad completa, dependiendo del nivel de cooperación que él brindó. El gobierno federal piensa que si es un apoyo sustancial, una cooperación sustancial, pueden brindarle a esa persona hasta inmunidad, que significa ningún castigo. Este caso será un parteaguas en la creciente vigilancia y aplicación de la ley Kingpin por parte de las autoridades estadounidenses, lo que demostraría que los artistas serán responsables directos de saber con quién hacen acuerdos de presentaciones y shows y quién les paga en los mismos. Una multa importante va a tener que pagar Ángel del Villar, porque recordemos que eran dos casos, contra Ángel del Villar y contra Dell Records, la compañía que él maneja. La compañía, por ejemplo, va a tener que estar en observación bajo el gobierno de los Estados Unidos por 5 años, va a tener que tener mucho cuidado y además tiene una multa de $10 millones. Ángel, por su parte, también tiene que pagar algunas multas y habrá que esperar la decisión del juez cuánto tiempo decide él que va a estar en la cárcel. De repente solamente es, bueno, que no eso sería el 15 de solamente, agosto, 15 de cuando agosto, le den la exacto, sentencia. es que le van a decir, vas a estar 1 año en la cárcel y 5 de probatoria o 5 años. Vamos a ver también cuál es la negociación que pueden hacer los abogados. A mí lo que siempre me dio curiosidad es que él recibió advertencias del FBI diciéndole no hagas negocios con esta persona. Al parecer no le importó y ahora tendrá que enfrentarse a la ley. Y también lo de Gerardo Ortiz es curioso porque él testificó, se declaró culpable, pero testificó en contra de Ángel y no sabemos todavía si va a cumplir cárcel o va a tener inmunidad o cómo fue el negocio con el gobierno. Yo creería que Gerardo va a tener una inmunidad porque el testimonio de él fue fundamental en este caso. Clave.